es tomar lo que la palabra nos muestra, de qué manera debemos conducirnos para poder estar bien en nuestras vidas, para poder estar bien nosotros mismos también, ¿no? Es una parte fundamental de lo que es este mensaje, porque muchos también confunden esa palabra con una palabra fuerte, fea, ¿no? Pero tiene un significado y un sentido. Y creo que cuando nos dirigimos a Dios, nos dirigimos con respeto, ¿sí? Con un sentido de humildad, es parte de un sector de nosotros, ¿no? De tener ese arrojo delante de Dios. La palabra está en 1 Pedro 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no conforme a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. ¿En qué? En temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Bendito eres, Señor, bendice este mensaje, bendice aquello que estamos recibiendo de tu palabra, Padre. Señor, que seas tú, Padre, llevando esta reunión, papá. En ti nos encomendamos, Dios, toma autoridad y control en este momento, Señor. Gracias por todo. Amén y amén. Bueno, nos acomodamos. Yo algunas veces, yo tengo los lentes, pero la letra la puedo leer y me olvido. Un poquito se me cruzan algunas letras, ¿viste? Se te mezclan, pero alcanzo a leerlo. Porque todo es grande. Y lo traigo y algunas veces me lo uso. Bueno, vamos a entrar un poquito en el mensaje. Esta palabra que recién mencionábamos, que dice, ¿qué espera Dios de nuestra vida? Tener una conducta, es la base de nuestra conducta. Que algo que debemos seguir, lo que Dios nos muestra en su palabra con respecto a cómo nos debemos conducir. ¿Sí? Dice, invocamos a Dios como Padre. Recurrimos a nuestro Señor. Él es nuestro Padre, Él es aquel que va a buscar lo mejor de cada uno. Él va a buscar lo mejor de lo tuyo, lo mejor de aquello que muchas veces creemos que Dios no ve, pero Dios está viendo que detrás de aquello que te está frenando, aquello que te está deteniendo, aquello que te está queriendo poner como diciendo, no es para mí, yo creo que es para aquel que está acá al lado, aquel que de pronto conoce más la palabra, aquel que de pronto tiene más fidelidad. Solamente Dios ve el corazón. Dios ve el corazón de cada uno. Pero ¿sabes qué? Es para todo. Es para todo. Y dice que nos conducimos, invocamos a Dios como nuestro Padre Celestial, a aquel que quiere lo mejor de vos, aquel que quiere que vos vivas una vida plena, una vida sana, una vida fructífera, que puedas ver los propósitos de Él, que puedas verlo reflejado en tu caminar. Es parte de saber cómo conducirnos, cómo manejarnos en esta tierra. Porque es como que es la base de todo. ¿Saben qué? Es tan grande el amor
de Dios, tan grande el amor del Padre, que aún dice, no te juzga. Él no hace excepción de persona. Él no toma en cuenta nuestras vidas. Él toma en cuenta cómo nos vamos a conducir en el momento que lo reconocemos como Dios, lo reconocemos como aquel que quiere sacar lo peor de nosotros. ¿Saben? Que quiere sacar aquello que está guardado, sanarlo, liberarlo. ¿Saben que una vez escuché que el diablo quiere sacar lo peor tuyo? Aquella ira, aquella rencor, aquel dolor, aquel resentimiento, aquellas cosas que están guardadas en lo más profundo. Pero ¿sabes qué? Dios quiere sacar lo mejor de tu vida. Dios quiere sacar lo mejor. Detrás de todo eso, Él dice, hay algo que puede fluir y puede ser valioso y puede ser inclusive brillante, ¿sí? Como el oro. ¿Vieron con todas estas cosas que están viendo en las expediciones? El otro día lo mencionaba, ¿no? Cómo en las profundidades se encuentran las mejores cosas. Cómo en las profundidades se encuentran las mejores cosas. Porque se empezaron a descubrir cosas, animales totalmente que no se conocían y que impactan la belleza que hay. Y fíjense cómo es. Todo lo más valioso, lo más preciado se extrae de las profundidades. El oro negro, el petróleo se extrae de las profundidades. Muchas cosas se extraen de ahí. Lo compartíamos en la semana. Todas las cosas que muchas veces creemos que está en lo más escondido, pero es parte de que cuando empieza a salir, ahí tienen valor. Porque hay muchas cosas que están escondidas, que están retenidas, pero cuando Dios sana, empieza a liberar y empieza a soltar lo bueno, y ahí viene el valor en tu vida. Ahí empieza a fluir, ahí empieza a sentirse. Pero cuando dice hay una base de nuestra conducta, es saber que Dios tenés, invocás a Dios Padre, aquel que está ahí queriendo que vos le hable, que vos le diga, papá, yo necesito esto, papá, vos sabés que hoy estoy luchando con esta persecución, con esto que me tiene mal, que me perturba. ¿Sabés qué? Dios va a tratar esa área de tu vida para que vos puedas liberarte y puedas empezar a vivir una vida diferente, conduciéndote en esa base de la cual es la palabra. Pero también hay un énfasis muy grande que hace esta palabra. Dice ¿qué actitud debemos tener ante todo? Porque ahí es donde vamos a ir a ese mensaje donde dice conducíos en temor. Y cuando uno habla de temor, habla de miedo. Cuando alguien habla de temor, se le asocia con pánico, con algo horroroso, con algo fuerte. Pero acá habla en temor, porque está haciendo referencia en un acto de respeto, en un acto de humildad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica? Yo le hacía referencia, ¿no es cierto? Un ejemplo. Cuando era muy joven, lo que yo primero agarré a los 13 años fue el cigarrillo. Y me iba a fumar a escondida tengo la casa de mi padre ahí cerca de Interbañera, la ruta, y me iba a la playa con un amigo. Yo le sacaba los cigarrillos a mi papá se compraba esos atados grandes, tipo como es los cartones de Jockey Club. Yo cada vez que les traía un cigarrillo y me iba para la playa para que nadie me vea. Menos él. Entonces nos íbamos ahí con mi amigo y agarrábamos y ni siquiera terminábamos uno, éramos tan chicos,
pero nosotros lo tirábamos y lo dejábamos ahí enterrado. Pero claro, fue pasando el tiempo, ya eso se fue haciendo un hábito, ya después era constante. Pero llegó un momento que me quedaba marcado esa palabra que me decía, mi papá dice, vos tratá de no tocar ninguno de los vicios, evitá todo vicio, toda persona que esté a tu lado, toda persona que quiera invitarte a algo, no lo toques. Claro, eso me quedaba marcado. Siempre me decía en un momento, no nunca toques estas cosas, hablaba de la droga en ese momento también, ¿no? Nunca lo toqué eso, pero sí el cigarrillo. Y llegó un momento, que me acuerdo cuando estábamos nosotros, yo estaba en una banda musical, como es tropical, una orquesta que tuvimos como 10 años, ahí era todo noches, era trasnochar, ¿sí? Y bueno, ahí pintaba todo lo que era. El cigarrillo era habitual en todo momento, aparte uno capaz que lo hacía para mostrarse, ¿no? Esas cosas que tenía. Una vez nos pasaba, ya mi papá ya sabía que yo fumaba. Yo nunca fumaba delante de él. Nunca me animé a fumar delante de él. Y una vez me acuerdo que la primera vez que me vio y me encontró fumando así en la nada fue en una reunión entre amigos de ellos, que hacía una peña ahí en un lugar, y yo me había ido a fumar de tal lado y me había ido escondido porque iban a fumar, y en un momento cuando salgo así me lo encuentro cara a cara. Lo primero que hice, para el humo todo, lo tiré. Porque yo sentí en ese momento que le había fallado. Porque sentí en ese momento que no había honrado, me sentía como que no, como un temor de decir, no miedo que lo que me diga, porque no me iba a decir nada, que se entienda, pero era algo como el respeto, de decir, te fallé. Y eso es lo mismo que se siente con Dios. Ese es el verdadero temor. De decir en un momento, Señor, vos esperabas algo más de mí porque me lo anunciaste, porque me lo mostraste, y yo alguna vez lo intento y no puedo. Entonces el temor no es malo. Porque no es el temor que de pronto no tiene que permanecer, al contrario, tiene que estar, porque es parte del respeto y es parte de entender que muchas veces estamos haciendo algo indebido que Dios está mirando, porque la diferencia es esa. Yo me podía esconder de mi papá y me podía esconder en cualquier lado, si me iba a Dolores a tocar, si me iba a Conesa a tocar, ahí íbamos a tocar típica, toda música, cumbia típica, chamamé, paso doble, todo, así que una mezcla de todo. Pero ahí en ese lugar ya estaba totalmente cubierto, nadie me iba a ver. Pero ¿sabes qué? La diferencia es que Dios te ve siempre. La diferencia es que Dios, ¿sabes? En el lugar que entras, en el lugar que salís. Lo que hablas, lo que callás. Sabe perfectamente tus intenciones del corazón. Aún todas aquellas cosas que creemos que está guardada, creemos que no lo sabe, pero Él lo sabe, porque Él todo lo sabe. Por algo dice, conoce nuestro levantar y nuestro acostar. O sea, ¿con qué fuerzas te levantás? ¿Con qué ánimo te levantás? ¿Con qué pensamiento te levantás? Él lo conoce. Pero también conoce nuestro acostar. ¿De qué manera nos acostamos? Con nuestras preocupaciones, con nuestros miedos, con nuestras luchas, con aquellas cosas que quizás cometimos indebidamente, nos conducimos de una manera diferente, creyéndonos que, no sé, que de pronto a mí nadie me ve. Como la canción de Alejandro Sanz, cuando nadie lo ve.
mientras estás ahí, en esa situación tan deliberada, tan creída, ahí está el Espíritu tratando de decirte, che, ¿qué estás haciendo? Claro, pero estás ocupado pensando en eso, estás siguiendo, conduciéndote a tu manera, y el Espíritu golpea y no lo escuchás. Porque Dios está viendo. Y cuando Dios nos habla, ¿qué actitud debemos tener? Es conducirnos en temor. Porque es parte, porque el temor implica reverencia y respeto a Dios. ¿Qué implica? Reverencia y respeto a Dios. Dios no es un Dios juicioso, no es un Dios riguroso. Ahora estamos bajo la gracia y la sangre del Cordero es la que nos limpia de ese pecado. Pero eso no implica que no debamos conducirnos en el temor de Dios, porque Él juzga según tus obras y según las mías. Y dice la palabra que Él va a poner en una balanza, era la balanza de la antigüedad, la libra. Va a poner la balanza en nuestras obras, nuestras buenas obras y nuestras malas obras. Y el problema es cuál tenga más peso. Y esto no es para solamente el creyente, es para toda la humanidad, para todo, el creyente y el inconverso. Aunque ya dice la Biblia que aquel que no reconoce al Hijo de Dios, aquel que no reconoce a Jesús y lo atesora en su corazón, ya tiene juicio directo, pero por sus obras. Por sus obras. Entonces, ¿qué implica eso? Reverencia, respeto del temor de Dios. Temor que implica vivir de una manera en que agrademos a Dios. ¿De qué manera agradas a Dios? ¿Te pusiste a pensar si en la semana tenés una actitud que le haya agradado a Dios? ¿Tu pensamiento crees que muchas veces puede agradar a Dios? ¿Tus acciones, lo que escuchaste, lo que oíste, lo que hablaste, puede agradar a Dios? Por eso que vivimos una vida, ¿sí?, donde debemos buscar de esa manera agradar a Dios con nuestras acciones, con nuestro caminar diario, ¿sí? De esa manera. No significa que no vamos a tener lucha y vamos a tener prueba y quizás el enemigo nos va a pegar en algún lugar, un costado donde nos duele y nos va a querer agarrar y abatir. El tema es que el temor de Dios no se vaya de tu vida. Yo antes, siempre cuando estaba en las cosas y no era pastor, me acuerdo que le decía, Señor, esa palabra, que el temor no se vaya de mi vida, porque esa palabra me había quedado muy marcada. Porque la Biblia dice, cuidad con temor y temblor vuestra salvación. Y si está hablando de cuidar, está diciendo de proteger, de que algo venga y te quite la mayor bendición que Dios te dio. Y que fue a través de su Hijo Jesucristo. Aquel que fue el dador de vida. Aquel que vino y dijo, voy a morir por tus pecados. Y eso es lo que muchas veces a nuestra vida trae esa actitud. Mira lo que dice del temor. Dice en Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría, ¿qué es? ¿Está bien, no? El principio de la sabiduría, ¿qué es? ¿Qué es? El temor del Señor. Algunas veces se preguntan, yo quiero alcanzar sabiduría, quiero ser sabio en tu palabra,
Quiero ser sabio para poder resolver mi situación económica. Quiero ser sabio para poder resolver mi situación en mi familia, en mi casa, en mi matrimonio. Quiero ser sabio para ser una persona feliz. Y como dice tu palabra, de gozo en gozo. La palabra gozo significa doblemente feliz, que está escrito. Pero si no hay temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, no se alcanza. No lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. Porque el principio, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si hay humildad, si hay reconocimiento, si hay respeto, ¿sabes qué? Es lo que empiezan a hacer la sabiduría de Dios. Por eso la Biblia también dice, si alguno no tiene sabiduría, pida a Dios, porque Dios da abundantemente y sin reproche. Pero ¿cuál pasa? ¿Qué detiene esa sabiduría? ¿Qué detiene ese momento de que se dé abundantemente y sin decir nada, diciéndote en un momento, mira, sos un pecador, sos una persona que le falla constantemente, que cada vez que te quiero decir, levantate, te levantás y caes nuevamente, y no, tu corazón es arrogante, tu corazón es soberbio? No, está diciendo el Señor que Él 7 veces cae el justo y Dios lo vuelve a levantar. Él no vino a condenar, Él no vino a juzgar, Él no vino a decirte en un momento, estás abajo y abajo quédate. No, levántate nuevamente. Entonces, cuando Dios pone esa palabra, está diciéndote sin reproche. Pero, el principio de sabiduría es el temor. Estar bajo respeto, bajo reverencia a la palabra de Dios. Hoy en día, que muchos le faltan el respeto a la palabra de Dios, a la cruz. Y algunas veces, estando en el camino de Dios, muchas veces no somos ajenos a eso. Salmo 2:11. Servir al Señor con temor. Servir al Señor con temor. Y alegraos con temblor. Que algo te sacuda. Que algo te mueva en este momento la palabra. Como ese temblor, ¿viste? Cuando empezás a tener ese movimiento. Y si hay movimiento, y significa que sea malo, quizás Dios está acomodando un montón de cosas en nuestra estantería. ¿Vieron como el dicho dice, en un momento, un dicho viejo, antiguo de los carruajes que decía que los melones se van acomodando con el movimiento? ¿Por qué? Porque cada cosa acomodaba esos melones. Eso es lo mismo. Quizás Dios hace que esa estantería se mueva para ir acomodando todo. Porque necesitamos ser conducidos bajo la dirección de Dios y ser conducidos bajo temor de la palabra, bajo respeto, bajo reverencia, bajo humildad. La arrogancia, la soberbia no tiene comunicación con Dios. Por eso la Biblia dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Dice, ser santos como también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pablo enfatizaba en un momento, el apóstol, y decía, no es que haya alcanzado la santidad, pero prosigo a alcanzarla. Prosigo
ir y llegar a la meta, hacia el lugar del supremo llamamiento. Dice, en un momento, al lugar donde Dios vamos a tener el tiempo en otro lugar, en otro espacio. Porque ¿sabes qué? ¿Qué dice la palabra? Y si buscáis al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y somos peregrinos en esta tierra. No pertenecemos a este mundo. No estamos destinados a este lugar. Aquí es donde empiezan a venir todas las cosas que muchas veces quieren gobernar y quieren manejar nuestras vidas y quieren conducirnos y quieren llevarnos a la falta de respeto, a la insolencia, a todas esas cosas que muchas veces nos lleva a un comportamiento duro, rígido, una manera ya desistida en esta tierra. Por eso necesitamos al Señor que siempre nos guíe y nos lleve de su mano, nos haga conducir de la manera correcta. Es como nuestra guía, es como decirte en un momento, mirá, vas en el auto y estás empezando a manejar, no tenés noción de algo, pero te está diciendo, bueno, ahora tenés que empezar a soltar el embrague, ahora tenés que empezar a soltar el freno. El otro día, la otra semana, con mi hijo, con Caleb, nos fuimos a manejar ahí, más veces por manejar. Aquí en Zacarequí. Y nos fuimos camino al comercio del Triángulo, que no pasa nada ahí, ¿no? Entonces, en ese momento, ahí estábamos. Y le decía, en un instante, agarrar, empezás el embrague, pasas el cambio. Y el embrague lo vas soltando despacito y lo vas acelerando apenas mientras vas soltando. Claro, obviamente al principio era iba así. Iba de esa manera que en todo el momento, más despacio, los cambios, se ríe, ¿verdad? Iba con la primera y eso, salía. Pasaba que bajaba. Pero decía en un momento, bueno, pará un poquito, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a practicar las salidas, ¿sí o no? Vamos a practicar las salidas. Entonces, primero, empezar con primera, pones embrayás y vas soltando despacito, no aceleres de golpe y listo. Y en algún momento se le escapaba el acelerador y de vuelta agarramos, bueno, embrayá y frená. Y así estuve todo momento esperando que él empiece a sincronizar un poquito todo, ¿no? Y ahí ya empezó a soltarlo más despacito. Ya me saqué el cinturón, ya me relajé. Nunca te puedo sentir. Y ahí íbamos. Y en un momento ya lo iba llevando bien. Después le decía, bueno, ahora empezar a pasar cambio, relajado, todo ahí. Hasta que después después de un tiempo, ya empezó a ser más tranquilo el manejo de los cambios. Pero es verdad, llegó una dirección, un tiempo, explicarle, decirle en un momento, mirá, si vos vas de golpe, vas a tener problemas, o vas a romper la caja, le vas a romper la caja a papá, y ahí no hay mucho problema, o vas a, no sé, forzar el motor. Si lo trasladamos a nuestra vida espiritual, es casi lo mismo. Porque Dios es el que te está diciendo, ¿para qué acelerás? ¿Para qué haces? ¿Cómo vas a agarrar y ir avanzando en esto? Detenete. Eso es lo que muchas veces nos está diciendo para conducirnos mejor en este camino. Y escuchando, obedeciendo. Porque es parte de que todas las cosas vayan bien. La palabra de Dios tiene muchas promesas. Las bendiciones dicen que te alcanzarían. Hay cosas que muchas veces no tomamos dimensión de lo que es Dios. Ahora si te pusiste en algún lugar de decir, Señor, tu palabra dice que toda planta que pisara la planta de mis pies sería bendito. Y yo digo, Señor, yo declaro este lugar
Y si lo hablas con autoridad, y si lo hablas en este momento creyendo lo que Dios está soltando, y entendiendo que estás bajo la dirección de Dios, Él es el que conduce tu vida, Él es el que lleva tu casa, tu familia, como hablábamos recién, la palabra de comienzo. Si Jehová no está en la casa, si no edifica Jehová la casa, en vano es que la trabajes, en vano es que la pelees, en vano es que te esfuerces, porque Dios es el motor principal. Y eso está escrito. Y cuando muchas veces entendemos lo que Dios quiere, déjame decir en un momento, no, te estoy poniendo esto para que vos entiendas que en algún momento estás haciendo algo mal y reflexiones. ¿Qué pasó con David? ¿Saben que David, ustedes muchos conocen esa historia de David, las macanas que se mandó David? Las peores macanas, inclusive no es la macana peor la que pudo y quiso codiciar a una mujer y que la ve en un balcón, que después cayó, pudo hacer la peor macana cuando concibió un hijo, pero también fue la macana cuando mandó matar al mejor amigo, Uría, que era el esposo de la mujer. Y la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo se explica eso? ¿Sabes cómo se explica? Pasó un montón de cosas, ¿no es cierto? Porque después tuvo su consecuencia. Pero él se quebrantaba de corazón, reconocía al Dios. El temor de Dios estaba sobre su vida, sabía lo que había hecho y sabía lo que había dañado en todo su alrededor, porque eso después perjudicó su reino, todo lo que fuera, pero que lo más importante, perjudicó su vida espiritual. Y eso lo llevó a una situación donde él tuvo que humillarse y pedir perdón, y humillarse de corazón. La Biblia especifica muy bien que David era una persona temerosa de Dios. Temerosa de Dios. Hoy estamos bajo la gracia. Hoy estamos bajo la protección de nuestro santo, aquel que dio la vida por nosotros. Pero eso no significa que estando bajo la gracia no debemos dejar de lado lo que muchas veces necesitamos para ser conducidos en esta tierra. ¿Qué es el temor a Dios? Conducirnos en ese temor. Que muchas veces es cuando Dios va notando, como dice en el libro de la vida. Cuando hicimos la confesión de fe, anota mi nombre en el libro de la vida. Sí está el nombre, pero también están todas las cosas, los ítems que van al lado. Tenemos que tomar este tiempo donde Dios nos muestra en su palabra que el enemigo va a querer sacar las peores cosas de nosotros y va a querer sacarnos de ese costado y va a querer quitarnos lo más importante, que es el temor, y después alejarnos de las cosas más importantes, que es las cosas de Dios. Y ahí, mamita, viene el diablo y te come como pan. Viene el diablo y te come como pan, destruye tu casa, destruye tu familia, en todo. Por eso dice la Biblia que el diablo vino a robar, matar y destruir. Y algunas veces pensamos y decimos, ¿y qué me puede robar un auto? ¿Y qué me puede robar una casa? No le interesa eso. A él le interesa robarte la paz, a él le interesa robarte el gozo, a él le interesa robarte esa comunión con Dios. Eso es lo que más le interesa, porque lo otro es secundario. Él sabe que quizás a vos te puede dar una pequeña satisfacción, un placer pequeño, pero lo que más, Él sabe que si corta esa comunicación con Dios, esa comunión, puede arrasar con lo que hay en tu vida. Por eso necesitamos
esa palabra que llama temor, que es una palabra que es necesaria para nuestras vidas. Servir al Señor con temor. Y para ir terminando, y sabemos que si nuestra morada terrestre en este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. 2 Corintios 5:1. Hay un camino, hay un trayecto. En esa conducción, ahí es donde Dios va guiando nuestras vidas, donde nos lleva a ese camino de futuro, no incierto, un futuro asaltado, no aquellas cosas que te muestran el mundo, sino algo con propósito, con sentido. Amén. Así que este mensaje cale profundamente sobre nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a entregar el tiempo al Señor en esta hora. Creo que Dios, si me vas a buscar a tu día, bueno, una oración vamos a poner para pensar sobre este mensaje, porque el Señor nos llama a una vida sana, una vida que puedas disfrutarla, una vida plena, una vida santa, reconociéndolo a Él como único en tu vida, reconociéndolo a Él que es el que puede dar esa vida, y esa vida que es en abundancia. Mirá cuánto valor hay en vos, mirá cuánto valor hay. Cuando muchos dijeron, no servís, sos inútil, para esto no estás capacitado, pero Dios está diciendo que Él está anunciando propósito, un futuro acertado, algo para que vos puedas caminar en ese propósito, conduciéndote bajo su dirección, que Él lleve el volante de tu vida. En esta hora quizás hay cosas que se habían interpuesto, pensamientos negativos, cosas que se pusieron delante, algún problema, algún miedo, alguna preocupación, algo que detuvo tu marcha. Pero hoy Dios la está activando nuevamente. ¿Cuánto lo creen? Hoy lo está activando nuevamente, está empezando a mover su mano. Hoy está mostrándote que no lo creas, que no creas esa palabra, que no creas lo que escuchaste, lo que viste, que empieces a creer lo que Dios está mostrando en su palabra, todas las cosas que Él tiene de aquí en vos, de aquí en adelante, diciéndote, hay grandes cosas, hay maravillosos propósitos, hay éxitos verdaderos. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo a Dios, mientras nos ministra una adoración. Decir, Señor, Padre, sé que muchas veces no me he conducido de la manera que debía conducirme. Había algo que me frenaba. Muchas veces, Señor, quizá bajé los brazos. Muchas veces, Señor, me frené por miedo a seguir, por cosas que pasaron a mi alrededor.
Pero Dios, hoy creo que tú en este momento, Señor, empiezas algo nuevo. Nos llamas a una vida de disfrute. Oh Dios, bendice, Señor, en este momento cada una de nuestras vidas. Escucha, Él hizo el llamado. No te rindes y puedes decir, yo sigo andando, porque comprendo lo que espera. Hay algo al Yo final. sigo andando, porque más grande es aquel que a mi lado va. Y mientras tanto, Llena, Señor, esta noche. el camino a andar, tú me guardarás. Tú me guiarás. Señor, llena esta noche nuestras vidas, nuestros corazones. Trae el renuevo, Padre, en esta hora, Señor. Aparta todo pensamiento, Señor, fuera de ti. Todas aquellas cosas que hayan querido aparecer, Señor. Padre, nos entregamos a ti, Señor. Es más fácil rendirse, entregarse. Cuando la duda te dice, no lo intentes, no llegarás. Pero Oh Jesús, llena este momento, Señor. el llamado y te ha enviado, no te rindes y puedes decir, yo sigo andando, porque comprendo lo que espera al final. Yo sigo andando, porque más grande es aquel que a mi lado va. Y mientras tanto, aunque difícil sea el camino a andar, tú me guardarás, Sí, tú me guiarás a más allá de conquistar. ahora que Dios ha limpiado, ha purificado en esta hora, cree con el corazón que le empieza a sanar, Yo sigo empieza a liberar. porque comprendo lo que espera al final. Yo sigo andando, Llena, Señor, esta hora. más grande es aquel que a mi lado va. Y mientras tanto, aunque difícil sea el camino a andar, tú me guardarás, tú me Jesús. guiarás, tú me guiarás, tú me guardarás, tú me guardarás. Aleluya, gloria a tu nombre. Tú me guiarás a más allá de conquistar. Así vamos, Jesús, a todo lo que nos llamaste, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por todo este tiempo, Dios, por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por tu palabra, Padre, porque tu palabra es viva, eficaz, Señor. Gracias, Señor. Síguenos bendiciendo, mostrándonos tus maravillas, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabamos al nombre.